Soy Leopoldina Rendón, algunos ya me conocen porque hemos estado trabajando juntos en comunidad, despertando el ser que somos, trabajando esa falsa identidad que nos hace creer que somos lo que no somos. Hoy vamos a hablar de lo que hago. A lo que hago le llamo sanación integrativa. Y para poder entrar de lleno a eso, vamos a la comprensión de estas maneras de llamar lo que hago sanación integrativa. Vamos a empezar por diferenciar entre sanar y curar. Curar, como todos ya lo hemos vivido, tiene que ver con atender los síntomas, la enfermedad, con recursos externos. Y es propio de los médicos, de los curanderos, de todo tipo de persona que atiende los asuntos de la salud con cuestiones externas. Y sanar tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con atender la totalidad del ser, cuerpo, mente, espíritu. Y sanar tiene que ver, abarca todos los niveles de la totalidad del ser, restableciendo el equilibrio interno y el bienestar en general. Y aquí hay una cuestión sumamente importante. Cuando sanamos, puede ser que no desaparezca la enfermedad, pero sí nos da una sensación de paz para apoyar al restablecimiento de la salud. Puede desaparecer la enfermedad o no, pero la idea es cómo estar en esta conexión con la totalidad para vivir esa situación desde un lugar donde podamos traer lo mejor de nosotros, una manera de estar en nuestra totalidad para acompañar ese proceso salud-enfermedad. Entonces, sanar implica vivir la enfermedad en paz, y eso puede traer curación o no necesariamente. Implica recordar esa totalidad que eres y tu pertenencia. Y entonces, ya teniendo ubicado la diferencia entre sanar y curar, vamos a hablar de la sanación chamánica. Cuando hablamos de sanación chamánica, lo chamánico, la palabra chamán es una palabra que viene de Rusia y es una manera de nombrar la persona que tiene el poder de conectar la materia con el espíritu, al humano con su totalidad. Entonces estamos hablando de esas maneras ancestrales de ser la totalidad, de ser la tierra, de ser la madre cósmica. Y entonces el chamán lo que hace es atender esos desbalances en cada partecita del planeta, persona, animales, espacios, lugares, para identificar y atender esos desbalances. Entonces, esta manera particular de sanar ancestral que existe desde el Neolítico, desde antes de la existencia de la palabra, son las que llaman maneras chamánicas. Estas maneras se distinguen de todas las demás, de todo lo demás, por una situación muy específica, que es que el poder con el que el chamán sana no viene de la persona, viene de las relaciones verdaderas que se ha ganado, de los seres en espíritu que trabajan con el chamán. El chamán conoce perfectamente estas relaciones y qué poder portan, porque ha
porque se las ha ganado, porque trabaja con ellas, porque está, porque cuando hace una ceremonia o cuando hace una sanación, sabe qué seres en espíritu van a acompañar esa sanación a través del chamán. Entonces, espero haberlo dicho comprensiblemente, pero y si no, es como una manera de que vayamos abriendo preguntas y sobre todo preguntándonos, ¿cómo es esto del chamanismo que está tan de moda? Entonces, este sanar es un proceso profundo, integral, que abarca todos los niveles y que va a restablecer la armonía del cuerpo, espíritu, con la naturaleza. Tienes una oyente conectada, audiente que se llama Ali. ¿Cómo? Tienes a alguien conectado que se llama Ali en TikTok. Podrías saludar a Ali. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Es bien importante tener esta información como guía para saber si lo que requiero es una curación, una sanación y una curación y una sanación. O sea, todo está interconectado, depende de lo que a uno le vibre. Si a mí me vibra ir con un médico para quitarme síntomas y la enfermedad, perfecto, pero eso viene de adentro, eso uno lo decide, pero hay que informarse y esa es mi intención, de informarles ahora cómo son estas maneras que están tan de moda, estas maneras de sanación chamánica. Entonces decíamos, repito, la sanación chamánica es una manera particular de sanar, cuyos métodos se distinguen porque el poder y el conocimiento no vienen del chamán, vienen de lo que el chamán porta, provienen de los espíritus que asisten al chamán. El chamán se tuvo que haber ganado estas relaciones con esos espíritus a partir de ser una aprendiz o un aprendiz que pasando pruebas en la naturaleza se va a enfrentar a si realmente porta ese poder. Si ya lo porta, ya puede trabajar con ese poder. Si no, que ni se le ocurra, porque entonces no está entrando a ese poder para sanar. Otra cuestión muy importante de la sanación chamánica es que para que el chamán logre portar o ser asistido o asistida por los espíritus, por el poder de esos espíritus que porta, sí o sí necesita alterar la conciencia, entrar a esos estados que se llaman en inglés de awareness, es decir, estar en todos los planos de la totalidad al mismo tiempo, en este plano de esta realidad y en todos los demás desconocidos que aún no conocemos. Entonces, eso es muy importante. Y se llama trance estático, vehículo de viaje. Bien, entonces, estos estados pueden lograr con lo más ancestral, que es el tambor, el baile, el canto, que es lo más ancestral que existe para alterar la conciencia. Obviamente se requiere de mucho trabajo, de mucha práctica, de mucha entrega para poder alterar la conciencia de esta manera más ancestral. Y también se altera la conciencia con sustancias como la familia de los hongos, como las plantas del peyote, ayahuasca, la bebida que se prepara con varias plantas, y eso lo aportan
pueblos ancestrales. Por ejemplo, el peyote lo portan los huicholes, la ayahuasca lo portan los grupos ancestrales de las Amazonas. ¿Qué se requiere para alterar la conciencia con esas plantas anteógenas? ¿Qué quiere decir? Entrar a lo sagrado adentro, en esa totalidad. Se requiere también que el chamán o el sanador de estas maneras porte ese poder. Por eso es muy diferente que alguien como los huicholes o alguien como los que tenemos estos linajes olmeca y centroamericanos, portamos esas sustancias para alterar la conciencia, y alguien que no porta ese poder. Hay una diferencia. Sé que si uno quiere hacer esos viajes que son de sanación para reconectarse con esa totalidad que somos, para alterar la conciencia y estar en todos los planos, hay que informarse muy bien. Si sí porta ese poder, cómo lo porta, mucha información, porque no es una cosa que hay que hacer porque está de moda o porque tengo curiosidad. Son maneras de sanar alterando la conciencia, reconectando con el espíritu, con ese adentro. Está listo para verse en una totalidad visible, invisible, tangible, intangible. El chamán se vuelve como ese puente, como ese hueso hueco que conecta el mundo de la materia con el mundo del espíritu. Esto sería la diferencia entre curar y sanar. Hablemos de sanación integrativa, que es la forma en que yo llamo estas maneras de la tierra que ofrezco. El eje es esto que les acabo de decir, la sanación chamánica, que requiere de estados alterados de conciencia, que les planteé 2 maneras de hacerlo, y que requiere de que la persona que hace estas sanaciones, el sanador o el chamán, porte ese poder de los espíritus que lo asisten. Ese es el eje de sanación integrativa. A ese eje le integro 2 herramientas modernas o 2 métodos modernos que a mí me han transformado, que a mí me han dado como este encuentro de estar más conmigo, de una mayor, una relación más amistosa conmigo, una relación más compasiva, tanto con mis limitaciones como con mis aciertos. Y es a partir de haberme encontrado con este método que se llama Resonance Repatterning, que es la marca registrada en inglés, Resonance Repatterning. Ustedes pueden entrar a la página con ese nombre porque está en inglés, porque así fue registrado por este ser extraordinario que se llama Chloe Faye Wordsworth y que murió el año pasado. Dedicó 80 años de su vida a integrar todo lo que a lo largo de la humanidad se ha demostrado que funciona. Entre otros, los ejes de las culturas ancestrales, que yo porto el eje de mi linaje olmeca. Ella integra el eje del linaje ayurvédico, el eje del linaje zen y el eje de lo energético, de una manera que ahorita les voy a platicar, muy creativa, muy fresca. Sí.
es un ser que dedicó más de 80 años de su vida a integrar, leer, integrar, conocer todo lo que se le atravesaba en el camino. Hoy hablamos de neurociencia, de todo lo que es energía demostrado científicamente. Ella lo integra como en una manera muy sencilla. Crea un holograma o mandala para representarnos en la totalidad y toma de la física cuántica conceptos como la resonancia. La resonancia es vibrar con algo. Ese algo puede ser algo limitado, negativo, y puede ser algo positivo. Entonces, identificar la resonancia, con qué resuenas que te limita y con qué no resuenas que te ayuda a ser más quien eres, lo desarrolla en 9 libros donde pone enunciados positivos, enunciados negativos, para que utilizando la respuesta muscular, que la estudia la kinesiología y que es una respuesta autónoma que viene del sistema nervioso central, y la conciencia corporal, le llama sentido del sentir, felt sense, que quiere decir el darte cuenta cómo en el cuerpo se siente algo atorado que está ahí, una emoción, un problema, un sentimiento, y entonces esa conciencia de darse cuenta viene del sistema autónomo. Y entonces la resonancia, junto con el darse cuenta de hacer conciencia de cómo se expresan en el cuerpo esas memorias que no se resolvieron, esas memorias producto de que vivimos eventos amenazantes y no se resolvieron positivamente. Entonces se dio ni con una respuesta de pleito, ni con una respuesta de huida, ni congelando el cuerpo. No se pudieron resolver de manera positiva. Entonces toda esa energía se fue acumulando en nosotros los humanos. Los animales no, los animales pasa el peligro, se sacuden y siguen. Entonces todo esto de el sustento científico, de la física cuántica, de la neurociencia y todo lo que hoy está de moda, Chloe lo conoció hace mucho y lo integró de una manera muy sencilla, muy familiar. Y fue lo primero con lo que yo me encontré hace 30 años. Y les cuento, me volví medio adicta, porque decía, bueno, si esto me estorba, ¿por qué no usar la respuesta muscular y mis libritos para ir identificando? Y mis recursos, porque una vez que identificas, transformas con todos esos recursos con los que nacimos. ¿Cuáles? Sentido de la conciencia, sentir, la capacidad de elegir, consciente o inconscientemente. Todos los seres vivos tenemos ese recurso. Y muchos más. Respirar, bailar, música, sonido, miles. Hay un libro así de gordo con un montón de recursos que ella compila. Y eso y más tenemos para, una vez que algo nos estorbe y no nos haga sentirnos libres, ligeros, podamos trabajar en nosotros mismos y trabajar en los demás, acompañándolos con este método que se puede aplicar a uno mismo, a los demás, a las mascotas, a los lugares, a las empresas. Entonces, es un recurso súper poderoso. Y el otro método que integro es también algo que encontré antes de empezar a caminar estas maneras ancestrales llamadas chamanismo. Ese es un método para liberar del cuerpo memorias de shock y trauma. No es una cuestión teórica, es a partir de una lectura de pulsos, vamos a escuchar
dónde está atorada la energía y con contactos, con todos los recursos que manejamos, poderlo acompañar a la capa que esté lista para fluir, acompañarla a que esa energía que está atorada, recuperarla para vivir nuestra vida, pues disfrutando más realmente. No vamos a ir a la luz porque cuando ya seamos luz ya no estamos aquí, pero sí vamos a aprovechar el estar en cuerpo, en materia, para pasárnosla mejor, lo que llaman el camino de la evolución. Aprovechar esto para recordar lo que realmente somos, esos espíritus que vienen a expresarse en la materia, porque es una energía creadora tan sutil que por sí misma no puede expresarse. Necesita un medio ambiente y ese medio ambiente es el alma. Y el alma se encarga, el espíritu le dice, hey alma, encárgate de que fulanito se alinee con el deseo de su espíritu. Y el cuerpo, mente, conciencia dice, no, yo sé por dónde ir, yo sé qué hacer, yo sé cómo y cuándo. Y les digo que el alma siempre va a ganar. Así te tengas que dejar el cuerpo, porque tiene las órdenes de quien nos creó, esa fuerza de espíritu, pura, perfecta, ilimitada, tan sutil que necesita de ese medio ambiente para llegar a nosotros, para guiarnos, para realinearnos con lo que somos. Ese método se llama Jijintara y quiere decir en inglés Tools for Awakening Resources, herramientas para despertar recursos y conciencia. Entonces, es un método muy amoroso que va a trabajar a partir de hacer circular las memorias atoradas en el cuerpo, ni más ni menos. Esas son las dos herramientas que integramos a este eje chamánico que nos da lo que les ofrezco, sanación integrativa. Y justo vamos a dar un curso este mes sobre un regalo que nos da Chloe. Este curso se llama Energética de las Relaciones. ¿De qué trata? Chloe lo que hace con este curso es tomar los componentes de un circuito eléctrico y los usa como metáfora para comprender la relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, hay varias cuestiones que abordamos con este curso. Uno son esas respuestas reactivas, que son respuestas de sobrevivencia, del reptiliano, que se encarga de la sobrevivencia. No piensa, solamente reacciona para salvar la vida. Entonces vamos a ver cómo es esa manera de reaccionar y cómo darnos cuenta y cómo transformarla en responder. Y nos lleva también, nos da otra manera de resolver los conflictos. Déjenme decirles que el conflicto es lo más útil que uno puede tener para mejorar sus relaciones. Cuando digo eso, la gente no me cree, se ríe, pero justamente es un regalo, porque es como el juego de la cuerda, ¿no? Unos jalan para acá, otros jalan para acá, y se puede mantener la relación en el jaloneo. O bien, alguien dice, ay no, qué cansado jalarle, mejor aquí me quedo. ¿Quieres para allá? Ok, ¿no? Y se quedan las relaciones ahí sin o cediendo o peleando, o ir cediendo y peleando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el conflicto? El conflicto lo que hace es un poco, yo lo pongo como, ¿saben? Lo pongo como
la teoría de conjuntos que estudiamos en secundaria. Tengo un universo A diferente a un universo de un conjunto B. Son diferentes. El conflicto es encontrar lo común a A y B. En álgebra me acuerdo que se llamaba intersección. Aquí es aprovechar el conflicto para ver qué es lo común de ambas relaciones que están en conflicto. Y entonces sumarle a eso, resaltar eso. Y eso es el aprendizaje a partir de conocer cómo funciona esto del conflicto. Y es una manera que Chloe nos regala para atenderlo. Luego hay otro que tiene que ver con la resistencia. La resistencia en el circuito eléctrico, la resistencia lo que hace es inhibir el flujo de energía. ¿Para qué? Para proteger todo el circuito. Entonces, ni manda más porque chamusca, ni manda menos porque no prende. Y de esa manera protege el circuito. ¿Qué hacemos? Y yo les digo, es como esa estufita que había eléctrica, donde se necesita una cantidad de energía para que prenda. Si mando demasiado, se chamusca. Si no mando la suficiente, no prende. Entonces, tener esta conciencia en las relaciones yo lo veo en las sesiones, cuando entramos y vemos cómo funciona la resistencia en un circuito eléctrico y cómo funciona en la relación conmigo misma y con el otro, hace la gran diferencia en las relaciones. Eso es comprobado en mis más de 25 años trabajando en mí y trabajando en los demás. Pues esto es lo que quiero compartirles hoy. Estamos en presencial en Polanco, Mariano Escobedo y Spencer, los miércoles y los jueves, para atenderlos en presencial. Y los demás días, pues lo que está de moda, en línea. Así que bienvenidos, bienvenidas, y cualquier pregunta me la pueden hacer en las redes y también en mi teléfono 55 16 79 36 75. Es un teléfono WhatsApp. Generalmente, si estoy en consulta, no contesto, pero si me dejan un mensaje, siempre contesto. Así que, bienvenidos, bienvenidas.